Hola, bienvenidos a este episodio del podcast. Soy Diego Alejandro de Estupiñán y el día de hoy me encuentro con... Juan Camilo Rodríguez. Camila Andrés Estrada. Y Nicolás Boyacá. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el tiempo geológico. Y suponiendo que no saben qué es el tiempo geológico y que nunca han escuchado el término, haremos una breve introducción para que no se pierdan de lo que vamos a hablar el resto del podcast. Bueno, el tiempo geológico o la escala de tiempo geológico nos muestra de manera cronológica la historia de la Tierra, dividida en grandes intervalos de tiempo. Sí, Nicolás, según lo que tengo entendido, esta escala de tiempo tiene distintas categorías de tiempo, donde la más grande es el león, la cual está dividida en eras, las eras en periodos y los periodos en épocas. Ya acordado de esto, podemos encontrar un gran intervalo de tiempo llamado Precámbrico, que transcurrió durante los primeros 4.000 millones de años de la historia de la Tierra. Esto se divide en tres grandes eones. El primer eón es el Jádico. En esta etapa de tiempo comienza en la formación de la Tierra. Hace unos 4.567 millones de años, y tuvo una duración de 567 millones de años. De este periodo de tiempo no se tiene mucha información, pero se habla de la formación del sistema solar y de la Tierra. En conclusión, este eón comprende toda la formación de la Tierra y el sistema solar. Ya teniendo claro lo que sucedió en este eón, podemos hablar sobre el eón arcaico, la cual es la segunda división del Precámbrico, que tiene comienzo hace 4.000 millones de años y tuvo una duración de 1.500 millones de años. Bueno, en el león arcaico se podría decir que se marca un antes y un después, ya que se le atribuye la aparición de las primeras formas de vida con organismos anaerobios. En este momento de la Tierra ya se encuentra con una corteza terrestre en formación y con hasta agua líquida presente en ella. También tenemos la importante aparición de los estromatolitos y así también empezamos a ver la liberación del oxígeno en la atmósfera, lo cual permite próximamente nuevas formas de vida. Eh, o sea, en este on ya estaríamos hablando de vida. Puede que no tan desarrollada como los organismos actuales o los que veremos en otra parte más avanzada en el tiempo, pero ya como que es un comienzo para de alguna manera llegar a lo que tenemos hoy en día. Pues sí es verdad que la Tierra luego de esto sufrió varios cambios drásticos a lo largo de su historia, y, pero pues ya estaríamos dejando de hablar de ese planeta inhabitable con un panorama imposible para la formación de vida y de una manera casi imperceptible llega la vida a un planeta donde por medio de un meteorito trae partículas para formar el agua y próximamente llegar a la vida. Las condiciones en la Tierra en este periodo no dan muchos avisos a la probabilidad de vida, ya que nos encontramos con un planeta con una temperatura demasiado elevada, con una alta actividad volcánica y nos encontramos con una atmósfera rica en dióxido de carbono, metano, vapor de agua y sulfuro de hidrógeno, y pues con apenas algunas formaciones rocosas, principalmente con la actividad volcánica. Un factor importante para la formación de la vida es la formación de la corteza sólida y la presencia de agua en esta corteza. Y eso básicamente es lo que trata el arcaico y ya podríamos pasar a hablar sobre el proterozoico. Gracias. Pues a mí me gustaría hablar de este gran tiempo, el cual es llamado el Proterozoico, que se dio aproximadamente hace 2.500 millones de años. Y durante este tiempo se puede ver grandes cambios climáticos y ambientales muy importantes para la formación de la Tierra. Pues bueno, empecemos con lo que transcurrió en este periodo hace 2.500 millones de años, la cual había una intensa actividad tectónica y debido a esto se crean las cordilleras más antiguas que hay en la historia de la Tierra. Y debido a esto disminuye la acidez del mar y además aparecen las primeras cianobacterias y también el primer metabolismo aerobio. Después se da una importante etapa de este proterozoico y es el hecho que se dio hace 2.400 millones de años. Y es que se da la liberación del oxígeno que se producía por las cianobacterias y esto hace que se acumule el oxígeno y se da lo que hoy conocemos como la capa de ozono. Y debido a esto se extinguen algunos organismos anaerobios.
200 millones de años después se da la aparición de los organismos eucariotas y las primeras evidencias de reproducción sexual. Y también se da la diversificación de los protozoos y algas en los mares. Se da la aparición de las algas en los mares, que son las que retienen los sedimentos y dan lugar a las columnas de lodo, que esto hace que se crezcan más algas. 1200 años después se da un gran hecho, que es que debido a las placas tectónicas y a la alta actividad volcánica, se inició a la formación del supercontinente Rodinia, que está rodeado por un gigantesco océano llamado Mirovia. 100 millones de años después se da la formación de arrecifes de algas en carbonato de calcio, y también se da la aparición de los primeros hongos, y se da inicio a la vida multicelular. 100 millones de años después se da la glaciación más severa, que era tan severa que se hablaba de una formación como de una bola de nieve, que hasta se congelaron todos los océanos. Hace 650 a 542 millones de años ya el clima se caracterizaba por ser más cálido y húmedo. Al final se terminó dando una extinción masiva de algunas formas de vida y hubo una gran reducción del efecto invernadero, debido a que se necesitaba CO2 para que se realizara la fotosíntesis. También se da la aparición de organismos edicarios como esponjas, los cnidarios, los bedosos, los primeros gusanos celomados y los ancestros de los artrópodos sin exoesqueleto rígido, pero eran capaces de dejar fósiles definidos. Y como dato, después de Rodinia se siguen los movimientos grandes de masas terrestres, las cuales aparece el continente llamado Pangea, después los continentes de la Eurasia, Gondwana, y después aparecen los continentes actuales. Bueno, me gustaría hablar del Paleozoico, el cual es una de las tres eras en las que se divide la historia de la Tierra. Comenzó hace unos 542 millones de años. Es un periodo de la escala colonial. El término paleozoico da referencia a la vida antigua, este nombre debido a que en este tiempo se dieron las primeras formas de vida, como conchas o esqueletos. Duró más de 290 millones de años. Los mares fueron donde proliferaron estas nuevas formas de vida, hasta emigrar a tierra firme y acceder a sus nuevos hábitats. En el Paleozoico estuvieron varios periodos de tiempo, los cuales son el Cámbrico, donde comenzó hace unos 539 millones de años y terminó hace unos 485 millones de años. En este periodo hubo una diversidad marina enorme, que dio lugar a varios grupos de animales conocidos, que hoy en día se encuentran los primeros organismos pluricelulares y una variedad de invertebrados marinos como lo son las esponjas, los gusanos, los cirrosos, etc. Además de la llegada de los vertebrados, estaban distribuidos en Gondwana, Laurentia, Silveria, Báltica, y los climas eran cálidos y templados. En el Ordovícico, la vida estaba contenida en los mares y la ausencia de oxígeno atmosférico abundante hacía la vida imposible en la vida en la Tierra. Sin embargo, la diversificación de los seres vivientes en el mar fue exponencial y hizo que al final del periodo se dieran las primeras plantas y hongos fuera del agua. Hubo una época glacial en casi todas las regiones del globo, ocasionando una extinción masiva del Ordovícico al Silúrico, únicamente superada por la posterior extinción del Pérmico al Triásico. En el Silúrico, luego de la extinción, la vida en la Tierra continúa siendo vegetal y restringida a los ambientes palestres, pero en el mar ocurre una gran repoblación de animales complejos como peces cartilaginosos o tiburones espinosos que dominaron las aguas calientes, abundantes a lo largo del Ecuador. Al final del Silúrico ocurrió otro evento de extinción masiva, aunque mucho menor al anterior, conocido como el evento Lau, debido al descenso de los niveles del agua del mar. El Devónico. El gran supercontinente de Gondwana se dirigía gradualmente hacia el norte, alejándose del polo sur y empezando a formarse un segundo supercontinente que se extendía por el Ecuador. Los mares fueron la zona de mayor evolución, con la aparición de nuevas especies que dominaron la vida marina durante millones de años.
Los arrecifes de coral lograron un gran desarrollo, surgiendo así muchos tipos de corales, peces y varios especímenes que cambiaron el paisaje marino. El Carbonífero. En este periodo surgieron muchos los bosques, lo cual requirió mucha actividad fotosintética, lo cual disminuyó la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera y hubo un incremento de tamaño en las plantas. Los árboles formaban bosques enormes y trajeron nuevas especies de vida vegetal, como lo son los gimnospermas. Y no solo las plantas fueron las que crecieron a tamaños descomunales, sino también los insectos. Podemos tomar el ejemplo de un 100 pies o de una libélula que alcanzaban tamaños de hasta 2 metros. Estos tamaños monstruosos se debían, al igual que las plantas, por el oxígeno. Por último, como avances evolutivos, podemos encontrar a los reptiles y anfibios, que llevaban a medir 6 metros de longitud y estos depredadores que estaban equipados con garras y dientes muy afilados evolucionaron para resistir caminos terrestres en el cual debían resistir su propio peso, tener independencia, protegerse y también proteger a sus huevos y crías. Y para finalizar, el Pérmico. El Pérmico fue aquel periodo en donde se formó un supercontinente llamado Pangea, en el cual todos los países actuales estaban unidos en ese único continente. Esto es debido a que las placas tectónicas dividen la corteza terrestre, crecen, se contraen y se mueven a la deriva, lo cual ocasiona que estos fenómenos, el Pérmico, es el último periodo del Paleozoico. Este finalizó aproximadamente unos 250 millones de años. Hubieron cambios de temperatura extremos, como lo son los veranos hirvientes o los inviernos congelantes. Se originaron varias especies de reptiles, como el Dimetrodon, que era parecido a un dinosaurio. Finalmente, el 95% de la biodiversidad de esta se extingue, lo que fue conocido como la extinción más catastrófica de la historia, debido a lo destructiva y extensa que fue. Bueno, voy a hablar del siguiente eón, el cual fue el Fanerozoico, específicamente la era Mesozoica. Ocurrió hace más de 230 millones de años. Gracias al clima de esta época, facilitó la diversificación de los dinosaurios, aves, plantas, mamíferos, etc. Las condiciones de esta época hicieron que los dinosaurios lograran tener ese tamaño debido a las altas concentraciones de oxígeno y a la temperatura cálida de ese entonces. Los dinosaurios, gracias a sus cualidades, lograron conquistar la Tierra y fueron la especie dominante. El Mesozoico comprende 3 periodos del tiempo geológico, entre estos está el periodo Triásico, el periodo Jurásico y el Cretácico. El periodo Triásico comenzó hace 250 millones de años y duró alrededor de 40 millones de años. Empezó con la extinción más grande en la historia de la Tierra, debido a que se extinguieron el 95% de las especies terrestres y el 52% de las especies marinas. El clima del Triásico era cálido y seco. La mayor parte de la superficie terrestre eran desiertos donde marcaban largas temporadas de sequías. Existían dos únicas masas continentales, las cuales eran la Laurasia y Gondwana, que inició tras la fragmentación del supercontinente Pangea. Eran tan grandes que estas áreas geográficas que los océanos no actuaban como reguladores de temperatura. La flora en esta época fue importante, ya que surgieron las primeras plantas con semillas. En la Eurasia se desarrolló tallos tan duros con hojas en la parte alta y dividida en varias espinas, de las que se forman hojas o pínulas. Y en Gondwana el clima húmedo permitió la proliferación de varias especies de helechos. El mar Tetis, el cual se separaba de Gondwana y la Eurasia, permitió la aparición de grandes especies de invertebrados marinos, como los cefalópodos, los bivalvos y los gasterópodos. El clima de estas aguas forma grandes cadenas coralinas, principalmente los escleractinios en la superficie terrestre. Los ciempiés, los arácnidos, los escorpiones y las libélulas se mantenieron en el período Triásico.
Los vertebrados en esta época son la gran cantidad de reptiles y según investigaciones, los reptiles tecnodontes posiblemente fueron los antecesores de los dinosaurios y al final del Triásico surgieron los mamíferos semejantes a los actuales. El fin de este periodo ocurrió hace 200 millones de años y ocurrió una extinción que acabó con el 20% de las especies marinas. Los animales que vivían en pantanos o regiones húmedas fueron los más afectados. Se redujeron los bosques y esto generó que los reptiles fueran los animales terrestres dominantes. Esta extinción ocurrió por una alta actividad volcánica, las variaciones del mar y los cambios de la geografía de las masas continentales. El siguiente periodo del Mesozoico fue el periodo Jurásico. Inició hace 200 millones de años hasta 145 millones de años. El clima de esta época era muy cálido y lluvioso, lo que generó grandes bosques de helechos y coníferas. El Archaeopteryx fue una especie que dio origen a las aves. Fue la evolución entre los reptiles y las aves. La vegetación de este periodo fueron los helechos arborescentes de hasta 6 metros, la conífera y la araucaria. Los terópodos fueron dinosaurios bípedos y carnívoros que se diversificaron desde el Jurásico hasta el Cretácico, manteniendo las características de los tegodontes. Los continentes continuaron su separación. Gondwana se separó en dos partes. La primera formada por la Antártida, la India y Australia, y la segunda por Sudamérica y África. Y la Eurasia se fragmentó en Europa y Norteamérica. Esto provocó el levantamiento de las primeras cordilleras. Y el último periodo fue el Cretácico, hace 145 millones de años y duró hasta los 66 millones de años. Se caracterizó por las fuertes variaciones climáticas de la Tierra. Ocurrieron grandes cambios en las masas continentales que generó la aparición de continentes más parecidos al actual. Provocó un surgimiento de nuevas especies, por el surgimiento de una barrera geográfica que creció a medida que los continentes se alejaban unos de otros. La actividad volcánica trajo consigo la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual tuvo un aumento significativo en la temperatura global. El levantamiento de las cadenas montañosas fue un factor determinante de esta época. Las cordilleras que atraviesan Europa, las montañas transantárticas y la cordillera de los Andes surgieron durante el Cretácico. Los dinosaurios habitaron la mayor parte de la Tierra. Los ceratópsidos, es decir, los herbívoros, predominaban en las regiones más secas del planeta. Los dinosaurios acorazados habitaban en regiones planas. En cuanto a carnívoros, vivían en la mayoría de ambientes. Un evento importante que ocurrió en el Cretácico fue la formación de angiospermas y la diversificación de diferentes mamíferos que surgieron al final del Cretácico. El Cretácico finalizó hace 65 millones de años con una gran extinción que acabó con el 75% de las especies dominantes, la cual fue producida por un asteroide de más de 1 kilómetro de diámetro sobre la península de Yucatán. El mundo de los dinosaurios. Esta fue una especie predominante durante esta era mesozoica. Esta fue la única especie que nos permite conocer cómo fue la vida hace 250 millones de años, cómo fueron las condiciones climáticas y fueron los animales más imponentes y por mucho tiempo dominaron la Tierra, pero su extinción también sirvió para el surgimiento de nuevas especies como fueron los mamíferos. Bueno, ya después de la era de los dinosaurios nos encontramos con el momento en que los mamíferos se posicionan como la clase dominante del reino animal. En la era cenozoica encontramos tres periodos de tiempo, el paleógeno, neógeno y el cuaternario. Ya centrándonos en el primer periodo de tiempo, el paleógeno, hablamos que se extiende desde hace 66 millones de años hasta hace unos 23 millones de años. Y en este periodo cuenta con tres épocas. La primera, la época del Paleoceno, la cual comienza en el momento que se da la gran extinción de los dinosaurios. Así viendo que la primera parte del Paleoceno vio a la Tierra recuperarse de dicho evento y este momento los continentes comenzaron a tomar sus formas modernas, pero la mayoría permanecían separados entre sí. En esta época se presentó una tendencia de calentamiento global. Los océanos se encontraban totalmente dominados por los tiburones, los cuales se puede decir fueron los sucesores de los grandes reptiles ya extintos.
Encontramos la rápida diversificación de los mamíferos, aunque todavía no eran los que dominaban el reino animal. La siguiente época o la siguiente división del Paleoceno es la época del Eoceno, la cual tuvo lugar hace aproximadamente 56 y 34 millones de años atrás. En el Eoceno, la mayoría de los mamíferos terrestres, esos mismos que habían tenido una gran diversificación, eran pequeños y su hábitat era en las junglas estrechas. El clima en esta época era cálido y húmedo. En el Eoceno medio se formó la corriente circunantártica, la cual dejó como consecuencia la interrupción de las corrientes oceánicas del mundo y también un enfriamiento global, y esto conlleva la reducción de las selvas, aunque los mamíferos siguieron con su proceso de expansión y evolución sin importar el clima frío. Cuando retornan las estaciones climáticas, se provoca la expansión de áreas similares a las sabanas y otros biomas. Nos encontramos al final de esta época una extinción masiva ocasionando por fluctuaciones climáticas drásticas que se dieron en este periodo de tiempo. En este periodo de tiempo se presentó un gran efecto invernadero, pues en el océano se liberaron grandes reservas de metano y se registraron las temperaturas más altas de la era. La siguiente época es la época del Oligoceno, la cual se extiende desde hace aproximadamente 34 millones de años atrás hasta hace 23 millones de años. Fue un periodo de transición entre el mundo tropical que nos deja el Eoceno y los ecosistemas más modernos. Esta fue una época de evolución tanto en la fauna como en la flora, ya que aparecen nuevas especies de mamíferos, otros evolucionan y con respecto a la flora se presenta una expansión de la hierba y la evolución de muchas plantas. Encontramos también el Paraceratherium, uno de los mamíferos terrestres más grandes que ha existido, y aparecen y evolucionan los pterisodáctilos, que son los animales que tienen los dedos de las patas cubiertas por pezuñas. El siguiente periodo del Cenozoico es el periodo Neógeno, el cual comienza hace aproximadamente 23.03 millones de años atrás y termina más o menos hace 2.58 millones de años. En esta época encontramos la aparición de nuevas especies como las nutrias marinas, como en consecuencia de la evolución de los bosques de algas marinas. Vemos cómo los perisodáctilos prosperan y adquieren protagonismo en el reino animal. Tenemos también la aparición de los simios, los cuales evolucionaron hasta 30 especies. El planeta era dominado por tierras áridas y montañosas, debido a que el mar Tetis finalmente se cerró. Aparecen los mares Negro, Rojo, Mediterráneo y Caspio, y nos encontramos con el auge en evolución de las plantas con semilla. El Mioceno es la primera época del Neógeno, y en esta etapa ocurrieron muchos cambios, como por ejemplo cambios en el clima y la diversidad de flora y fauna. Y su acontecimiento más importante es la continuación en la formación de las grandes cadenas montañosas que habían surgido en el Eoceno, tales como los Alpes, el Himalaya y los Pirineos. El Plioceno es la segunda época del Neógeno. Comienza hace 5.33 millones de años y termina hace 2,59 millones de años. En esta época, los continentes continúan su traslado hacia sus posiciones actuales. Se formó el Istmo de Panamá y ese tuvo grandes consecuencias sobre las temperaturas globales, y comienza un ciclo de enfriamiento sobre el Atlántico, al mismo tiempo que las aguas árticas y antárticas se comenzaron a enfriar también. El cambio a un clima más frío y seco trajo grandes impactos en la vegetación del Plioceno, reduciendo así las especies tropicales a nivel mundial, y con respecto a la fauna podemos decir que aparece el Australopithecus. Aumentan los herbívoros y se presenta una gran migración y entrecruzamiento de especies. Esto es básicamente lo que sucedió en el Plioceno, dando paso hacia el periodo cuaternario de la era Cenozoica. En el Eón Fanerozoico, en la era cuaternaria, se da la extinción del dientes de sable, que era uno de los depredadores pertenecientes al género Smilodon. Según el registro de los fósiles, estos depredadores estuvieron en todo el continente americano. Según los fósiles, también se puede ver que medían aproximadamente 1 metro de altura y alcanzaban los 300 kilogramos. Los tigres utilizaban un método de caza que era de morderles el cuello, y esto hacía que no les pasara aire a los pulmones, así morían. En cambio, el dientes de sable utilizaba los colmillos para cortar la garganta de los depredadores muy grandes. Los científicos estudiaron esto y se dieron cuenta que si mordían algún hueso se podrían romper sus colmillos. El cuaternario es el último de la era cenozoica y se inició hace 2.6 millones de años aproximadamente.
y este abarca los periodos recientes de las glaciaciones. Este periodo se caracteriza por los diferentes cambios en su temperatura, cambiando las condiciones del clima en Norteamérica, Siberia y Europa, que inicialmente estaban cubiertos de hielo hace 2.000 millones de años durante el último máximo glaciar en Groenlandia y Canadá. Estas glaciaciones dieron un gran lugar en cambio de la geografía de la Tierra, como cambio en el rumbo de los ríos y aparecieron millones de lagos más. En cambio, cambió también el nivel del mar y por lo tanto se cambió la flora y fauna. Durante este periodo se dio la gran aparición de nuevas especies, entre ellas el Homo sapiens, que era la primera especie humana que surgió sobre la Tierra en ese periodo. En sí hubo una gran expansión de los mamíferos y también del ser humano, y en ese tiempo se había la presencia del flora y fauna parecida a la que hay en la actualidad, por eso es llamado la etapa antropozoica. En esta etapa de la Tierra hubo grandes cambios ambientales. Hace 5.000 millones de años se produjo un aumento de la temperatura de más de 6 grados centígrados. Esto hizo que se derritieran los glaciares e hizo que cambiaran las estaciones y aumentaran las lluvias. Y esta alteración en el clima tuvo consecuencias en el dientes de sable, porque las presas de gran tamaño iban sin rumbo fijo y esto hacía que fuera más difícil para que el dientes de sable encontrara estas presas y hacía que no tuvieran alimento. También la aparición del Homo sapiens, quien era que también cazaba mamuts, mastodontes, alces, bisontes y también hizo que ayudara a la extinción del dientes de sable, quien también cazaba estas presas. En la época del Pleistoceno se inició hace 2.6 millones de años y se terminó hace 100.000 millones de años. Este periodo ocurrieron unos cambios climáticos severos con afectaciones a la fauna y flora. El fin de esta época está marcado por una extinción masiva que afectó a grandes mamíferos como el mamut y el oso de las cavernas. Y apareció el género Homo hace aproximadamente 2.4 millones de años y los humanos modernos también aparecen en esta época. Aparece el Homo habilis, quien es la especie más antigua del género Homo. Habitó la Tierra aproximadamente de 205 y 1.4 millones de años y era capaz de fabricar sencillas herramientas de piedra. Después aparece el Homo erectus, vivió entre 1.7 millones y 200.000 años. El dominio de la creación y el fuego fue el primer ser humano que salió de África a colonizar Europa, China e Indonesia. El siguiente que apareció fue el Homo neanderthalis, habitó en Europa y Asia Occidental desde el 250 hasta el 28.000 años. Se adaptó al frío y vivía en grupos de 30 miembros, más o menos. Cada avance del hielo hubo más grandes extinciones de los continentes que se desplomaron por completo. Hubo una gran reducción del espacio de donde vivir y estas condiciones hacían que abundaran los mamuts y los rinocerontes lanudos. El crecimiento del hielo hizo que bajara el nivel del mar en algunos lados hasta el 90 metros, dejando mucha tierra descubierta. Surgió el Canal de la Mancha que conectaba al Reino Unido con Europa. A finales del Pleistoceno hubo una gran extinción de la megafauna, que era que todos los continentes menos África y Asia perdieron una fauna que era más o menos 1 tonelada de peso. En esta extinción desaparecieron los mamuts, los mastodontes, los megaterios y los dientes de sable. Esta gran extinción fue por el cambio climático, pero se dice que el Homo sapiens tuvo que también ayudar a esta extinción. Finalmente, después de esta gran extinción, muchos años después, apareció nuestra especie que es el Homo sapiens, que eran los primeros humanos modernos que aparecieron en África hace unos 250.000 años. Gracias al bajo nivel del mar, crearon puentes terrestres entre los continentes, compitieron mucho contra los neandertales en Europa, los cuales se extinguieron al final de la época. Gracias.